Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya estamos aquí para el episodio 3 del podcast de Dirsis Animal. Bueno, el tema que nos trae hoy para el episodio 3 es, igual que la pasada semana, un tema demandado por los perroristas a través de Instagram. Y es un tema sobre el que ya compartí un reel el pasado jueves, así que si no lo has visto te recomiendo que vayas a verlo. Lo voy a dejar enlazado en la cajita aquí abajo en YouTube. Y en Spotify no tienes otra que ir a Instagram a buscarlo porque creo que no lo puedo enlazar. Y es que hoy vamos a hablar de las caídas, entre comillas, en el proceso de aprendizaje. Y para ello vamos a ponernos un poco primero en situación. Igualmente, igual que ocurrió en la semana pasada, voy a hacer alusión a situaciones en humana, en psicología clínica, y voy a hacer alusión a situaciones en educación canina o adiestramiento, ¿vale? Bueno, cuando acudimos a un profesional, ya sea de la psicología clínica o de la educación canina o adiestramiento canino, es por lo general porque tenemos alguna problemática que nos impide adaptarnos al medio, al día a día, y que, por tanto, para poder salir de esa situación, vamos a tener que aprender o adquirir unas nuevas habilidades, estrategias de afrontamiento o nuevas conductas, como le queramos llamar. Y vamos a empezar poniendo ejemplos concretos para que se pueda entender mejor. Imaginad una persona que acude a consulta clínica porque ha desarrollado un problema relacionado con salir a la calle. Es decir, salir a la calle le produce síntomas asociados a, pues vamos a poner los ataques de pánico, ¿vale? Este trastorno que suele tener el nombre de agorafobia, aunque ya sabéis que a mí no me gustan mucho los términos diagnósticos, pero bueno, una persona que tras haber sufrido una serie de ataques de pánico ha desarrollado miedo a salir a la calle. Por lo general, ese miedo asociado a salir a la calle tiene que ver con que le dé otro ataque de pánico en una situación en la que no hay nadie que le pueda ayudar o está fuera de su zona de seguridad, ¿no? A esta persona, en consulta clínica, lo que haríamos sería, aparte de explicarle cómo funciona su problema, enseñarle una serie de nuevas conductas o estrategias de afrontamiento para que ella pueda ir exponiéndose gradualmente a esos contextos que le activan los síntomas asociados a la ansiedad o al miedo, ¿no? Por otro lado, si nos fuéramos a un problema de un perro, podríamos estar hablando de, pues, el típico caso del perro que ha desarrollado miedo a otros perros y que, por ejemplo, usa la agresión por la calle cuando se cruza con otro perro para echar a ese perro, ¿no? Bien, en esta situación, igualmente que en la anterior, el humano de ese perro va a acudir al profesional de la educación canina o del adiestramiento canino para aprender nuevas habilidades, estrategias de afrontamiento o nuevas conductas para poder ayudar a su perro a afrontar sus miedos. Es decir, el humano, el tutor del perro, va a tener que aprender una serie de habilidades nuevas y, por supuesto, el perro también va a tener que aprender una serie de habilidades nuevas para afrontar esa situación que le da miedo y que actualmente le impide tener una buena calidad de vida, ¿no? Bien, pues tanto en el caso de la humana que acude a consulta clínica como en el caso del problema que tiene el perro, que el perro acude, por supuesto, con su humano o humana, en ambos va a tener que haber un proceso de adquisición de nuevas conductas, es decir, un proceso de aprendizaje, ¿vale? La lógica, la mayoría de nosotros nos dice que a medida que uno practica más, va a ser mejor, el desempeño va a ser mejor, ¿no? Y la realidad es que eso no es del todo cierto, porque la curva de aprendizaje no es lineal, es decir, no va en línea recta perfecta hacia arriba en el sentido de que cuanto más practico, mejor me sale y no cometo errores, sino que la curva de aprendizaje real es, pues está llena de piquitos, de subidas y bajadas, ¿vale? En YouTube os voy a dejar un enlace, bueno, si habéis visto el reel, está la imagen de la curva de aprendizaje ahí que os digo, y si no, podéis buscar curva de aprendizaje en Google y os va a salir. Bueno, la cuestión es que la curva de aprendizaje no es lineal y es que en el proceso de adquisición de nuevas conductas vamos a tener lo que yo llamo caídas, ¿vale? La caída no es lo mismo que la recaída, son cosas distintas, ¿vale? La caída es esa situación en la que parecía que íbamos bien, la conducta problema no aparecía y vamos gradualmente subiendo la dificultad y de repente, ¡pum!, tenemos un error y la conducta, un error entre comillas, y la conducta problema salta, vuelve a aparecer. ¿Qué pasa? Que si el humano, tanto el que acude a consulta clínica como el tutor del perro, no es consciente de que las caídas son parte imprescindible del aprendizaje, la interpretación que hace de esta caída es, uy, esto no funciona o no lo estoy haciendo bien, ¿vale?
Las caídas, como digo, son ese momento en el que aparece la conducta problema cuando hacía tiempo que no aparecía, ¿no? ¿Y qué pasa? Que son parte imprescindible del aprendizaje de nuevas habilidades. ¿Por qué? Porque en la caída lo que vamos a aprender es lo que no funciona. Es decir, quizás se han dado algún conjunto de variables que nosotros no teníamos previsto y eso ha hecho que salte la conducta problema. Pero si es que en esa caída, en lugar de interpretar, uy, esto no está funcionando o no lo estoy haciendo bien, hacemos una interpretación adecuada, que entiendo que es complejo y para eso estamos los profesionales, para guiaros en ese sentido, la caída nos va a impulsar hacia arriba, nos va a hacer mejorar, porque vamos a aprender algo sobre la conducta problema que no sabíamos y que ha sido imprescindible que tengamos esa caída para entenderlo. Vamos a irnos a los ejemplos que hemos comentado. Por ejemplo, la paciente que venía porque tenía síntomas asociados a ansiedad en la calle por el tema de los ataques de pánico. Imaginad que está durante unas semanas exponiéndose a diferentes situaciones gradualmente, que esto lo hacemos en consulta, bueno, y de repente se expone a una circunstancia en la que ¡pum!, saltan los síntomas y empieza a tener otra vez taquicardia, se marea, se le nubla la vista, etc. Y viene a consulta clínica esa semana y me dice, algo no funciona. El pasado día me expuse a esta situación y volví a desbordarme, los síntomas volvieron a desbordarme. ¿Cómo sería una interpretación adecuada de esa caída? Eso sería una caída, ¿no? Es decir, si en el resto de exposiciones esa persona no había tenido síntomas asociados y estaba yendo todo bien y de repente vuelven a saltar los síntomas, esa persona entra en pánico y dice algo no va bien, no lo estoy haciendo bien, esto no funciona. El psicólogo ahí lo que va a hacer es hacer una buena interpretación de esa caída y hacerle preguntas a la persona y decirle, vale, explícame qué contexto era, qué cosas había, qué cosas no había, qué condiciones se daban que a lo mejor no tuviste en cuenta. Y al final siempre encontramos algún factor que nos dice que era una situación que no teníamos prevista. Por ejemplo, pues si esta persona se ha expuesto a tomar algo en una terraza con sus amigos y justo en esa mesa en la que estaba con sus amigos se sientan dos personas que son desconocidas para la persona que está acudiendo a consulta clínica, eso cambia las condiciones. Es decir, nos habla de que estar rodeada de personas que no son conocidas para ti también te activan los síntomas del miedo y no pasa nada. Será una condición que planifiquemos mejor y trabajaremos en el futuro. Pero si hacemos una buena interpretación de esa caída, vamos a poder aprender algo muy valioso, ¿no? Si nos fuéramos al caso del perro, imaginad que la humana del perro o el humano del perro me dice, va todo bien, esta semana no ha ladrado ningún perro, estamos manteniendo unas distancias de X metros y las condiciones que se están dando son estas. Pero el otro día me crucé con no sé qué perro a tantos metros y ladró. Bueno, pues ahí el profesional de la educación canina se sentaría con la persona y le diría, a ver, dime qué condiciones había en ese contexto, qué cosas se dieron que a lo mejor no te diste cuenta, y al final siempre sacamos que pues el perro que venía de frente le ladró y normalmente los perros con los que se cruzaban no le ladraban y eso activó en tu perro el miedo y la respuesta con ladrido. Es decir, que vamos a encontrar a través de esa caída una información muy valiosa y la persona que está aprendiendo, que en este caso es la humana del perro, también adquiere nuevas habilidades para rediseñar la intervención. Pero es que, ojo, en la condición de que el perro es el que tiene el problema, hay dos individuos que están aprendiendo habilidades nuevas. Primero el tutor del perro y luego el perro. Porque pensamos que a veces enseñarle a algún perro va a hacer que acierte el 100% de ocasiones y el perro también puede cometer errores, entre comillas. Es decir, el perro también tiene su propio proceso de aprendizaje en el que a veces va a probar nuevas cosas o se le van a presentar situaciones que van a hacer que falle, entre comillas, y salte la conducta problema. Por tanto, en los casos de problemas en perros, hay doble probabilidad de que tengamos caídas. ¿Y qué es lo que nos preocupa entonces de las caídas a los profesionales, tanto de la psicología clínica como de la educación canina? Nos preocupa la interpretación que hace la persona, ¿no? Lo que estamos hablando hasta ahora. Y sobre todo, pues la inevitable frustración que le genera a la persona en la que en ese momento, como decía en el reel el otro día, pues quieres mandar a tu perro a paseo, quieres mandar toda la intervención a tomar viento y te cabreas y es normal y te desahogas. Y, como siempre digo a nuestros clientes, para eso también estamos los profesionales, es decir, para conteneros en ese momento en el que estáis frustrados, en el que lo queréis mandar todo a tomar por viento y es normal y es bueno desahogarse. Por tanto, que sepamos que las caídas son imprescindibles en el proceso de aprendizaje no quita que nos podamos cabrear o frustrar cuando tenemos una caída. Por tanto, ¿qué sería lo ideal hacer cuando tenemos una de esas caídas?
pues si lo necesitamos, desahogarnos, que para eso está la tribu y estamos los profesionales, hacer una buena interpretación de esa caída y extraer la información adecuada y, en cuanto hayamos recuperado fuerzas, volvernos a levantar y volvernos a poner de frente al problema para seguir mejorando. Bueno, pues hasta aquí el episodio 3 del podcast. Espero que te haya servido. Como me pedisteis por Instagram, que me dijisteis, deja eso de la curva de aprendizaje en algún sitio para que podamos escucharlo cuando se nos nubla la vista del cabreo, ¿no? Así que por aquí lo dejo. Espero que haya servido y nos vemos el domingo que viene en el episodio 4. Flamenco.